El despertar del mundo, el origen de la humanidad. La historia de la humanidad no comienza con una fecha, sino con un temblor interior. Antes de la palabra, antes del fuego, antes del pensamiento que nombra, hubo un instante en que algo se encendió en la mirada de un ser que ya no era solo animal. Fue una intuición difusa, casi sagrada, de que el mundo no era simplemente un lugar donde sobrevivir, sino un misterio que podía ser comprendido, transformado y habitado con sentido. Ese temblor fue el primer latido de la civilización. Durante millones de años el ser humano fue apenas un visitante temporal de la Tierra. Sus pasos seguían el ritmo de las estaciones, los rebaños, la caza. Vivía al compás del azar sin fronteras ni calendarios. Pero hubo un momento, quizás imperceptible, pero decisivo, en que la geografía dejó de ser solo paisaje para convertirse en destino. En los valles fluviales del Nilo, del Tigris, del Éufrates y el Indo, la naturaleza impuso su ley de periodicidad y abundancia. Allí el agua enseñó al hombre una nueva forma de pensar, la del tiempo cíclico, la paciencia de esperar, la crecida de prever la cosecha, de sembrar para el futuro. Frente al nomadismo errante, el río introdujo la idea de planificación, de permanencia. El fluir del agua se transformó en metáfora de la vida. Si el río era predecible, también el hombre podía aprender a ordenar el caos. Esa estabilidad geográfica modeló una mentalidad. En Egipto el Nilo, sereno y generoso, dio origen a una cosmovisión donde el tiempo era un eterno retorno, un ciclo de vida y resurrección. En cambio, en Mesopotamia, los ríos imprescindibles, Tigris y Éufrates, engendraron una visión trágica donde el hombre debía negociar con dioses caprichosos y un destino incierto. El paisaje así se convirtió en espejo del alma colectiva. La geografía no fue solo un entorno físico, sino un modelo espiritual que definió el modo en que la humanidad comprendió el universo y su lugar en él. Con el asentamiento llegó la arquitectura y con ella la necesidad de fijar el espacio. Las primeras chozas circulares eran como nidos, expresaban una relación orgánica con la naturaleza, un refugio temporal entre la casa y el frío. Pero cuando los hombres comenzaron a levantar casas rectangulares, surgió algo más que un cambio de diseño. Apareció la noción de orden, de orientación, de frontera. Lo circular era el símbolo de retorno, de lo natural. Lo rectangular fue la afirmación del pensamiento geométrico, del control. Trazar una línea recta fue, en cierto modo, un acto de rebelión contra la forma libre del paisaje. La casa dejó de ser refugio para convertirse en cosmos, en microcosmos, que imitaba al universo. Dentro de sus paredes la familia ya no fue grupo nómada, sino unidad social, núcleo de transmisión de costumbres, linaje y propiedad. La geometría del hogar anticipó la geometría del poder. La ciencia en su germen nació del hambre y de la espera. Domesticar plantas y animales no solo cambió la dieta, cambió el modo en que el ser humano percibía el tiempo y el espacio. El cazador vivía en un presente perpetuo. El agricultor aprendió la duración, la memoria del suelo.
Cada semilla era una promesa diferida. Había que creer en el futuro. Así nació la noción de progreso, de transformación controlada de la naturaleza. La tierra, antes madre indómita, se convirtió en instrumento. Y al aprender a cultivar, el hombre también se cultivó a sí mismo. Se hizo paciente, observador, creador de calendarios y estaciones. Su biología cambió, su dieta se diversificó, su cuerpo se volvió menos nómada y más sedentario. Pero su mente se amplió hacia la previsión y el cálculo. El fuego, la cerámica y el metal ampliaron esa percepción del mundo. La invención de la cerámica fue más que un avance técnico, una revolución simbólica. Por primera vez el hombre pudo guardar. El barro cocido conservaba el grano, el agua, el recuerdo. En esos recipientes nació el concepto de acumulación y con él el germen del poder. Almacenarlo todo, alimento, tiempo, energía, fue el primer gesto de eternidad. Con la olla y el horno, el hombre no solo conoció la comida, sino la historia misma. Y así, del simple acto de guardar, surgió la historia. Cuando hubo excedente, hubo ocio. Cuando hubo ocio, hubo pensamiento. Cuando hubo pensamiento, hubo lenguaje y escritura. La abundancia liberó tiempo para imaginar. Los hombres dejaron de vivir solo para sobrevivir y comenzaron a preguntarse por qué existían. Pero el excedente también trajo sombra. La especialización laboral y la jerarquización social nacieron del grano almacenado. Quien tenía el control del depósito controlaba el destino. De esa diferencia surgieron el comercio, la desigualdad, la guerra y la ley. La historia desde entonces se convirtió en el relato de esa tensión entre cooperación y dominio, entre la comunidad y el poder. Con la agricultura el ser humano descubrió la propiedad y con ella la frontera. El cazador no tenía tierra, su mundo era todo lo que podía recorrer, pero el agricultor al sembrar trazó una línea y dijo: esto es mío. En ese instante nació el conflicto entre el nosotros y el ellos, entre el campo cercado y la intemperie. Los primeros muros defensivos, como los de Jericó, no solo fueron estructuras militares, fueron símbolos al levantar un muro. El hombre separó el orden del caos, la cultura de la naturaleza, la seguridad de la amenaza. Afuera quedaba el desierto, lo salvaje, lo desconocido. Adentro, la aldea, el Dios, la ley. El muro fue la primera frontera moral del mundo. Esa nueva organización social transformó la vida humana. Las aldeas se volvieron ciudades, los vínculos se institucionalizaron y la política nació del esfuerzo por mantener la convivencia dentro de los límites de lo civilizado. De la cooperación agrícola surgió el Estado, de la defensa colectiva la milicia, de la administración del grano la burocracia y sobre todo del miedo a la escasez nació la religión. La búsqueda de un sentido superior que garantizara el equilibrio. En ese sentido, los muros no solo defendían del enemigo visible, sino del invisible, del caos, de la pérdida, de la muerte. El pensamiento humano dio entonces un salto radical. Los primeros ritos funerarios no fueron simples gestos de tristeza, fueron los primeros poemas del alma. Enterrar a los muertos con ofrendas
revelaba algo que ninguna otra especie había imaginado: la intuición de un más allá, la creencia en la continuidad de la existencia. Al depositar alimentos, armas o joyas junto a los cuerpos, los hombres proyectaron sus angustias terrenales hacia un mundo posterior. La tumba se convirtió en espejo del deseo de la permanencia. El miedo a la muerte dio origen a la cultura, porque solo quien sabe que morirá busca sentido a su vida. En las cavernas junto al fuego, las sombras danzaban en las paredes. Allí nació la metáfora, el relato, la pintura rupestre como testimonio de un pensamiento simbólico. Cada trazo, cada figura de animal o cazador era una oración, una invocación a lo invisible. El arte fue la primera ciencia del alma, un intento de reconciliar la finitud con la eternidad. En ese acto de representar el ser humano, comprendió que podía recrear el mundo, que su imaginación era tan poderosa como los ríos que lo alimentaban. Las civilizaciones fluviales se desarrollaron con una velocidad asombrosa. En Mesopotamia, Egipto, el Indo y el Wang-He, el hombre se volvió arquitecto del cosmos. Las pirámides, los zigurats, las murallas y los templos fueron la traducción material de una cosmovisión espiritual. Cada piedra colocada respondía a una correspondencia entre el cielo y la tierra. El orden geométrico no solo organizaba el espacio físico, sino la jerarquía social y cósmica. En las formas rectas del templo se expresaba el deseo de someter la naturaleza a la razón humana. A medida que la ciencia avanzaba, también lo hacía la conciencia del tiempo. Los calendarios solares y lunares, la observación de las estrellas, la medición de las sombras y las estaciones, transformaron la relación del hombre con el universo. El tiempo dejó de ser la sucesión de días para convertirse en una estructura mensurable. El reloj cósmico regulaba la vida civil y espiritual. Las fiestas, las cosechas, las guerras y los nacimientos se sincronizaban con el ritmo del cielo. Así, el ser humano aprendió a pensarse como parte de un orden mayor. La naturaleza dejó de ser amenaza para convertirse en texto legible. Sin embargo, cada avance implicó una pérdida. La civilización trajo confort y conocimiento, pero también distancia con la naturaleza. El ser humano dejó de escuchar al viento para oír al calendario. Dejó de mirar el horizonte para mirar los muros. Esa tensión entre lo natural y lo construido es la paradoja original de nuestra especie. Cuando más domina el mundo, más se separa de él. En este largo proceso de pensamiento humano se convirtió en una forma de nostalgia. Las religiones, los mitos, las cosmogonías fueron intentos de recordar el vínculo sagrado con la tierra, perdido en la era de la técnica. Los antiguos egipcios creían que el alma debía cruzar el Nilo hacia el más allá, como la semilla que renace tras la crecida. Los sumerios más desconfiados imaginaban el inframundo como una extensión del polvo y la fatiga. Cada cultura interpretó la muerte según el carácter de su geografía. El desierto enseñó el valor del agua, la montaña el del silencio, el río el del retorno. Así la naturaleza fue la primera maestra de la filosofía.
El origen de la humanidad, más que un punto en el tiempo, fue un despertar de la conciencia, en ese tránsito del instinto al pensamiento, del movimiento al asentamiento. El hombre se descubrió doble, mitad naturaleza, mitad creación. Dejó de ser parte del mundo para convertirse en su intérprete, y en esa distancia, que es también una herida, nació la cultura. Si algo define a la humanidad es su necesidad de sentido. Los primeros hombres miraban el cielo y veían dioses, miraban el agua y veían espíritus, miraban la piedra y veían memoria. Todo estaba habitado por algo invisible, pero a medida que comprendieron los ciclos naturales, los eclipses y las mareas, el asombro se transformó en conocimiento. Y sin embargo, ese conocimiento no apagó la pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Tal vez toda la historia de la ciencia no sea más que una prolongación de la primera mirada, maravillada ante el fuego. Los ríos, los muros, los templos y las tumbas son huellas de una misma búsqueda, la de comprender el lugar del ser humano en el universo. La domesticación de la tierra fue también la domesticación del alma. Al dominar la semilla, el hombre creyó dominar el destino, pero en el fondo la pregunta permanece abierta. ¿Acaso el grano germina porque el hombre lo desea o porque la tierra lo concede? Esa tensión entre control y misterio sigue siendo el corazón de la civilización. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendemos que el origen de la humanidad no fue solo biológico, sino espiritual. Fue el momento en que una especie aprendió a reconocerse en el espejo del tiempo, a verse como parte de una historia más grande que su propia vida. De ahí nacieron la ética, la política, la ciencia y el arte. Todas formas de recordar que alguna vez fuimos nómadas buscando sentido entre las estrellas. El despertar del mundo no ha terminado. Seguimos siendo, en el fondo, aquellos primeros hombres junto al fuego, mirando las sombras danzar en la pared de la cueva y preguntándonos si más allá de la oscuridad alguien o algo nos está mirando de vuelta.